Buenas tardes, gracias por estar aquí, gracias por venir a esta primera edición de Conversaciencia, que es una nueva iniciativa que hemos querido lanzar desde el CIEMAT en colaboración con las bibliotecas municipales de Madrid, a quienes damos las gracias por acoger esta iniciativa, que esperemos tenga mucho recorrido, y también con la ayuda y con la colaboración de The Conversation, que bueno, ahora Lorena os contará qué consiste The Conversation, que son uno de los portales de noticias científicas más importantes. Esta iniciativa está englobada dentro de un programa más amplio que estamos lanzando desde el CIEMAT para darnos a conocer, sobre todo entre el vecindario, entre los distritos más cercanos, Moncloa, Aravaca y Tetuán. Porque el CIEMAT, no sé si conocéis el CIEMAT, es un centro de investigación que está aquí al lado, que es uno de los mayores centros de investigación públicos de España y que tenemos un amplísimo rango de disciplinas que se estudian ahí. Energía de todo tipo, renovables, energía nuclear, optimización energética, sistemas energéticos. La parte de investigación básica de física de partículas y cosmología también es una gran rama de la que se trata ahí. Impacto medioambiental de tecnologías energéticas y no energéticas, y también estudio de contaminación atmosférica, de suelos. Y una de las ramas también más importantes y más punteras que se desarrollan en el CIEMAT es precisamente la rama de biomedicina. Como veis, es un centro de muy amplio espectro y queremos poner en valor este centro dentro del vecindario de los que más conocen. Para empezar esta serie de diálogos en discotecas, iba a decir, discotecas, eso para la siguiente, en bibliotecas que queremos lanzar con esta nueva iniciativa Conversaciencia, va a estar basado en torno a un artículo escrito por uno de nuestros ponentes, de uno de los investigadores que trabajan en el CIEMAT, en este caso Cristian Suárez. Ahora nos hablará de su artículo, con una moderadora de lujo como es Lorena Sánchez. Os voy a presentar muy brevemente a los dos ponentes porque yo no vengo aquí a hablar. Cristian Suárez, mi compañero Cristian del CIEMAT, él es licenciado en veterinaria por la Universidad de Las Palmas, hizo su máster en la Universidad Complutense en investigación en ciencias veterinarias y su doctorado en biología molecular, bioquímica y biomedicina también en la Universidad Complutense, desarrollando su trabajo de investigación en el CIEMAT, en la unidad de innovación biomédica. Su tesis doctoral estuvo centrada en la búsqueda de nuevos genes y en el estudio de los genes implicados en el cáncer de mama humano, y desde entonces desarrolla una carrera muy brillante en este terreno de la investigación, cómo curar, cómo afrontar el cáncer. Si es así, no te rías. Y lo comprobaréis en cuanto abra la boca. Y para moderar tenemos también el placer de contar con Lorena Sánchez. Lorena es periodista, es la coordinadora de cursos y eventos de The Conversation. Es una periodista... Vamos. Te pases. No me paso, me quedo corto. Es una de las periodistas más relevantes en periodismo científico en este país, diga lo que diga. No le gusta, es que las flores no nos gustan normalmente. Tiene, como digo, más de 20 años de experiencia, fue redactora jefe de la revista Cuo, es experta en ciencia y medio ambiente, coordinadora de eventos de divulgación de la Selección Española de Ciencia, en colaboración con el SESIC, y de la Selección Mediterránea de Ciencia para el proyecto Mednight. Yo os dejo ya con ellos dos, que van a llevar esta interesante conversación. Espero que aprendamos todos mucho y que sea de vuestro agrado. Gracias por estar aquí. Gracias a ti. No sé si el micrófono sirve de algo o si no sirve de algo. No, el micrófono es para grabar en la tablet. Es para la tablet, perfecto. Bueno, primero, por supuesto, gracias Jesús. Esto es idea de Jesús. O sea, ha sido él porque se encarga de hacer eventos de divulgación para CIEMAT y la proyección de CIEMAT para la sociedad. Porque aquí lo realmente importante es que hayáis venido. De nada sirve si no hubierais venido, porque el interés de todo lo que nos empeñamos a hacer los periodistas que hacemos ciencia, los que hacen divulgación en los distintos centros de investigación, es traer extraterrestres a una biblioteca. ¿Y por qué digo extraterrestres? Porque ¿cuándo oímos nosotros hablar de cáncer? Oímos hablar de cáncer cuando no queremos escucharlo. O sea, estoy segura de que todos los que estamos hoy aquí tenemos mucho que contar en torno al cáncer. Posiblemente la palabra más oscura que tengamos en cualquier biblioteca, en cualquier librería como esta. Solamente la COVID superó en oscuridad al cáncer, pero el cáncer persiste. ¿Qué tenemos hoy aquí? Tenemos a alguien que investiga. Esto no es habitual
esto no es habitual. Tenemos contacto con el cáncer por, tristemente, familiares, amigos o bien con los médicos que nos pueden atender, ¿no? Pero no hay forma o es muy complicado que alguien que esté investigando en primera línea sobre cáncer tenga acceso a contar qué hace y por qué hace lo que hace en la sociedad. Esto ocurre muy poco. Ojalá esto estuviera lleno de gente, porque se podría conocer mucho más lo que hacen. En concreto, lo que él, perdóname, porque aquí el protagonista es él, yo soy como periodista, igual que Jesús, haciendo divulgación, somos los enlaces para que ellos lleguen a la sociedad, somos enlaces, puros enlaces. Él se dedica e investiga en algo que es principal en torno al cáncer y es la detección. La detección. Él lo va a llamar de otra manera, pero bueno, es detectar previamente, antes de que haya síntomas, la posibilidad de cáncer. Y cuando hablamos de cáncer, hablamos de 100 enfermedades distintas. Muchas más. O más. O sea, cáncer, hablamos de cáncer, pero el cáncer se puede producir en cualquier célula, en cualquier momento, en cualquier lugar y a cualquier persona. No es algo que ocurra solamente a aquellos que tienen la desfachatez de fumar o que no. Puede ocurrirnos a todos en cualquier momento. Detectarlo a tiempo es fundamental y él lo que hace es técnicas muy avanzadas para que esa detección se produzca antes de que se manifieste. Eso es verdad. No me lo estoy inventando. Pero sí me gustaría dejar de hablar y que sea alguien cuente un poco, que nos haga un poco una visión global de cómo han avanzado en los últimos años estas técnicas de detección de detección previa de cáncer en distintos tipos de cáncer. Y cuando digo distintos tipos de cáncer, sé que no estoy diciendo lo acertado, pero No, sí. Está muy bien, sí. Pero hablamos de cáncer de mama, cáncer de pulmón, que estos son los más agresivos, y él en concreto está muy especializado en cáncer de vejiga. Pero sí, darnos un poco un panorama global, ¿no? de cómo son estas técnicas de detección. Sí, pues bueno, como bien dices, en los últimos aproximadamente 10 años ha cambiado mucho todo, porque antes siempre para diagnosticar el cáncer, aparte de, bueno, tener una sintomatología y que el médico pues pensara que era cáncer, normalmente para poder llegar a ese diagnóstico de verdad, al final requerías una cirugía, que esa muestra se analizase y ya pues mirándola al microscopio confirmaba si era cáncer, muchas veces qué tipo de cáncer, o ya había que hacer más pruebas para poder ya dar un diagnóstico de verdad, etcétera. ¿Vale? ¿Qué pasa? Como bien dices, muchas veces cuando ya tú tienes un tumor que sacar para mirar, hay veces que ya es tarde, porque ya eso está muy, muy avanzado. Entonces, desde hace, pues eso, bueno, más de 10 años, pero bueno, que se haya podido empezar a aplicar, yo diría que sí, la última década, ha surgido y ha revolucionado un poco todo lo que llaman la biopsia líquida. El concepto de biopsia es cuando, pues, ese momento en el que el médico coge un trocito del tumor para analizarlo. En el concepto de biopsia líquida es cuando lo que usas es un fluido, que ya puede ser, pues, sangre, orina, lágrimas, saliva, líquido cefalorraquídeo, que es el que va por la columna, o sea, cualquier líquido que se nos ocurra. De hecho, cada vez va saliendo más técnicas, pues, incluso de la vesícula seminal. A medida que se va avanzando con esto, pues van surgiendo más ideas que pueden ayudar a muchos tipos de cáncer diferentes. Entonces, ¿por qué antes no se aplicaba o no se podía usar? Pues bueno, porque la tecnología que existía hasta el momento pues no permitía llegar hasta esos niveles. O sea, en la sangre siempre, pues bueno, la típica analítica donde se nos ven, bueno, pues muchas proteínas, pues la glucosa, etcétera, son moléculas que están en una cantidad muy, muy, muy abundante y bueno, las técnicas que había hasta el momento, pues sí que permitía verlas. Pero, por ejemplo, detectar un pequeño residuo del cáncer en la sangre es una aguja en un pajar y seguramente me quedo muy corto con lo de una aguja en un pajar. Poder llegar a detectarlo es muy complicado, pero bueno, ahora mismo sí que ya somos capaces de hacerlo. El cáncer tiene, o sea, al igual que nosotros, cada una de nuestras células tiene su propio ADN, las del cáncer también, pero digamos que ese ADN tiene una huella específica, ¿vale? Una huella diferente para cada tipo de tumor y para cada persona, porque no quiere decir que por tener el mismo tipo de cáncer vaya a ser igual, pero digamos que nosotros intentamos diseñar un panel de búsqueda de este tipo de huellas e encontrar esa aguja en el pajar en la sangre. Entonces es intentar encontrar ese cuando una célula tumoral se muere,
que muchas veces pues, nuestro sistema inmune está luchando con ellas o se muere porque mientras crecen, hay fragmentos de ADN que se liberan al torrente sanguíneo. ¿Vale? Estamos hablando de una pequeña cantidad de ADN muy, muy, muy minúscula respecto a todo el ADN que hay en nuestro cuerpo, que es muchísimo. ¿Vale? Poder localizar esa pequeña molécula suelta, independiente, y decir, vale, esta no es normal, no viene del resto de células, ahí hay algo que no debería estar. Entonces, luego es averiguar dónde, o muchas veces ya a lo mejor una sintomatología, o sirve mucho también, o sea, uno de los mayores potenciales que tiene, que muchas veces cuando te hacen una cirugía y te retiran un cáncer, hay muchos tipos de cáncer que desgraciadamente vuelven a aparecer en un porcentaje alto de los casos, a lo mejor al año, incluso a lo mejor a los 5 o 10 años. Entonces, poder hacer el seguimiento de estas mínimas cantidades, como es prevenir el que realmente aparezca desde que haya 2 células que ya den una señal, que el seguimiento sea solo mediante una prueba sanguínea, por ejemplo, en vez de estar sometiéndote pues eso, a pruebas invasivas, como en mi caso que es el cáncer de vejiga, que son cistoscopias continuas, que al final son con cámaras, pues es un adelanto muy importante. Pero mira, un poco las técnicas que conocemos todos de prevención de cáncer, con las que estamos familiarizadas, sobre todo las mujeres, ¿no? Pues cuando nos hacen las mamografías rutinarias o la muestra en las heces para la detección del cáncer de colon, que ya se ha convertido en una prueba rutinaria en la que de lo que estás hablando mejora la detección con respecto a este tipo de pruebas. Y otra cosa, de lo que estás hablando todavía no se aplica en hospitales o podemos tener acceso a esas pruebas nosotros, los que estamos aquí. Bueno, lo de si mejora la detección con respecto a una mamografía o tal, sí, son técnicas muchísimo más sensibles. El de si se está aplicando ya, en algunos casos sí, para casos muy concretos, todavía no se aplica a todo. Por ejemplo, en el caso del cáncer de pulmón o ciertos tipos concretos de cáncer de pulmón, ¿vale? No es lo mismo el cáncer de pulmón, digamos, entre comillas, típico de la gente fumadora. Hay gente que no ha fumado en su vida y de repente, pues, mala suerte, tiene un cáncer de pulmón. Pero eso suelen ser, digamos, suelen tener como un nombre y apellido, suelen tener unas características también genéticas que permite que, digamos, su detección sea más fácil. ¿Qué pasa? Hay algunos tipos de tumor que son muy parecidos entre sí. Por ejemplo, hay algunos tipos de cáncer de pulmón, justo poniendo este ejemplo, que si es lo que estás buscando, sabes qué buscar. Sabes, digamos, esta huella en el ADN, sabes qué ir a buscar y es más fácil detectarlo. Luego hay otros tipos de tumores que son mucho más complicados porque digamos que esta huella es mucho más difusa, diseminada, es mucho más difícil de localizar, pero se está trabajando precisamente en generar sistemas que permitan abarcar todo eso y que cada vez sean lo más baratos posible, porque ahora mismo, claro, como todo lo que surge nuevo, cuando la tecnología empieza al principio, al ser novedosa, acaba de desarrollar, claro, toda esa inversión en llegar hasta ahí, pues al final es un coste elevado. Pero como todo, con los años se va mejorando, se va ampliando y va abaratando costes. Entonces, hay cosas que ya están aplicándose, pero yo creo que, pues eso, en la siguiente década, como además esto el avance es exponencial, se podrá aplicar muchísimo más y será mucho más barato. Y un poco lo has mencionado, pero me gustaría hacer hincapié. Estás hablando de coger muestras de cualquier fluido, es decir, de las lágrimas. Sí, hay estudios de lágrimas para cáncer relacionado con los ojos, o no solo cáncer. O sea, la biopsia líquida es cierto que el campo donde más está avanzando por necesidad es el cáncer, pero también se está aplicando a muchas otras enfermedades. O sea, otras enfermedades de los ojos que no sean solamente cáncer, sino pues, que sea gente que tiene problemas de lágrimas, de queratitis, o inflamaciones continuas del ojo. Lo estoy poniendo el ojo como por el ejemplo que has dado. Por la lágrima. Sí. Pero también en sangre y también en la orina. O sea, una muestra de orina podría servir para hacer una detección de un cáncer antes de que se haya creado el tumor. O sea, eso todavía depende, o sea, también depende de los marcadores. Nosotros lo que estamos estudiando ahora mismo no es antes de que se haya creado el tumor, pero sí que es capaz de detectar tumores muy, 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 muy tempranos que otras técnicas ahora mismo se le escapan, ¿vale? Sí que hay técnicas que ya están intentando desarrollar eso, un sistema preventivo de que sea antes de que se haya detectado el tumor. Que no digo que esté mal, pero es cierto que también tiene sus riesgos,
¿vale? O sea, por ejemplo, en Estados Unidos se está poniendo también un poco de moda y vender en las farmacias este tipo de test que te haces tú en casa, Ya. que te lo compras. Claro, te compras este test, te lo haces y te sale algo positivo. ¿Y no es un embarazo? Y no es un embarazo, ¿y qué haces? O sea, yo, en mi opinión, obviamente aquí cada cual, pero considero que al final es algo que te tiene que hacer tu médico, saber interpretar, darte la información adecuada, porque al Claro. final cada usuario, yo mismo me llevaría un susto, diría, a ver, ¿qué me ha salido aquí? Claro, como no nos hacemos un análisis de sangre nosotros en casa tampoco. Pues Exacto. Es un poco esto. Cuenta, lo has también avanzado, pero un poco por el detalle, porque tiene mucho que ver con entender lo que ellos investigan y cómo investigan. ¿Cómo es posible en una muestra de orina detectar, lo has mencionado al principio, pero sí detectar algo que tiene que ver con la formación, el inicio de formación de un tumor o de un tumor? ¿Qué ves? Pues nosotros tenemos distintos abordajes. Por un lado, lo que decía antes, al final el tumor tiene como un ADN, su ADN propio, que es diferente al ADN del resto del... Espera, lo del tumor tiene un ADN propio. ¿Esto qué significa? Esto significa, a ver, ¿cómo lo explico de la manera más sencilla? O sea, normalmente... La información... o sea, la información genética del tumor, o sea, nosotros, para que ocurra un tumor, ¿vale? Lo voy a explicar como un poco desde el inicio, ¿vale? Total. Porque digamos que hay como 3 barreras principales. O sea, en nuestro cuerpo nuestras células se están dividiendo todos los días. Al final, pues las células de la piel cambian constantemente, pero igual por dentro. Las células se van dividiendo constantemente. Para dividirse, nuestro ADN, cada vez que la célula se divide, ¿vale? El ADN también se divide, se tiene que duplicar, generar una copia para que vaya una mitad a las células nuevas. En ese proceso de esa información, ¿vale? Pues es un proceso, es una cantidad de información tremenda y el proceso no es perfecto. También ocurren errores. Es como si se escribiera, al final es una lectura, ¿vale? Es un mensaje escrito y hay veces que pues, una letra la escribe mal y escribe mal una palabra. Eso sería un poco como la analogía, que de hecho es bastante así, ¿vale? Es un sistema de escritura y escribe mal una palabra. Primer mecanismo de intentar corregir eso. Hay un mecanismo que borra lo que está escrito mal y pone la letra bien. En la mayoría de los casos funciona. Hay veces que este mecanismo, por lo que sea, falla.